Bienvenidos a Barman y Red, espero que estéis muy bien. Me voy a hacer un vídeo del jarabe casero de azúcar blanca y también el de la morena, pero vamos, me voy a centrar más en el azúcar blanca, porque el vídeo que tengo ya muy viejito, tiene muchos años, así que vamos a actualizarlo un poquito. Y entonces, ¿por qué casero o comercial? A mí me da igual. Yo soy partidario siempre del casero, pero bueno, el comercial si está bien hecho y está rico, bueno, oye, cada uno que... Pero vamos, un jarabe casero de azúcar es sencillísimo de hacer, nos dura un montón de tiempo y salen muy baratos. Entonces, el concepto que quiero que cojáis es que los jarabes son como los fondos cuando cocinamos y hacemos caldos o fondos de pescado, de carne, marisco, pollo, verduras, y luego todos ellos lo que vamos es utilizándolos de diferentes maneras en muchos platos. Pues esto es igual, y es el concepto, ese es el que tenemos que aplicar a los jarabes. Los jarabes son nuestros fondos para miles de bebidas. Ese concepto hay que quedárselo bien metido en la cabeza. Y en concreto el jarabe de azúcar o jarabe simple, tiene varios nombres. Yo a los jarabes siempre los llamo jarabes, no los llamo siropes, ni los llamo yo siempre jarabes. Los siropes los considero los comerciales. ¿Qué tiene de bueno el jarabe de azúcar blanca? Que no nos es transparente y entonces no nos modifica el color del cóctel. Y nos da un dulzor muy básico, donde equilibramos, básico, simple, y por eso es muy utilizado por nosotros y por eso siempre tenemos hecho jarabe de azúcar. ¿Por qué podemos hacer el jarabe de azúcar si tenemos este azúcar en grano ya hecha? El inconveniente es disolverlo en frío y en el alcohol de una manera que quede correcto. Por eso lo convertimos en azúcar líquida. Ahí está, simplemente de eso se trata. Que no quede en gránulos y que se deshaga bien el azúcar y siempre nos dé el mismo sabor en la bebida que estemos haciendo, o el café que endulcemos, o el postre, lo que sea. Es granulado, se extrae el azúcar de la caña de azúcar o la remolacha azucarera, y el azúcar morena ya lo pongo, por eso también los quiero hacer los dos a la vez, sobre todo para que veáis. Es granulado, este también es granulado, el jarabe morena. ¿Y qué es lo que se hace ahora mismo hoy en día? El azúcar morena que estamos comprando es azúcar de esta, blanca, refinada. Esta está refinada también, lo único que hacen es le echan un poquito de melaza y lo que están haciendo es darle este color marrón, simplemente, o sea que es el mismo azúcar, una y otra. No me quiero enrollar mucho. Entonces, si hacéis el de azúcar blanca, voy a ir haciéndolo aquí. Si hacéis el de azúcar morena, se hace exactamente igual. Ya miraremos otros azúcares que sí que esos ya tienen un toque diferente. Pero de momento vamos a hacer este. ¿Qué parte nos lleva? Mirar, hay gente que hace una de agua y una de azúcar, y otros que hacemos dos de azúcar y una de agua. Yo soy partidario de dos de azúcar. Vosotros haced lo que os dé la gana, yo os aconsejo dos de azúcar, pero haced lo que queráis, cada uno que haga lo que le dé la gana. ¿Qué nos lleva? Una parte de agua, cogéis cualquier envase, que sean los tres iguales, una parte de agua y dos de azúcar. Si hacéis el de azúcar morena o moreno, lo hacéis igual, ¿vale? Venga, voy a ponerlo al fuego, a un fuego medio, y lo voy removiendo. Voy a echar aquí la morena lo mismo, una parte de agua y dos de azúcar morena, para que veáis el color. Lo ponemos a un fuego medio, vamos esperando un poquito que se caliente. Vais removiendo para que se vaya deshaciendo el azúcar cuando empiece ya a hervir un poquito. Enseguida se deshace el azúcar, Esto va rápido. Mirad, cuando empiece a hervir un poco, está hirviendo ahora, ¿vale? Ya lo bajáis, le
quitáis la temperatura, ponéis a 0. Ahí, y seguir removiendo para deshacerlo completamente. Ya está deshecho completamente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejarlo enfriar. Los voy a pasar a unas jarritas para que se vayan enfriando. Bueno, a ver si no la lío. Uy, Barman in Red, que la lías. Ahí, el de azúcar blanca. Y por aquí, a ver, el de azúcar morena. Por ahí. Ponemos ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejarlos enfriar. Mirad qué colorcito tiene. Continuamos, ya os digo cómo hay que envasarlo y todo eso. Pues ya se nos ha puesto fresquito. Mirad, olor. No huele a nada. Muy poquito a melaza. Sabor. Dulce, directamente. Lineal, básico, como tiene que ser. Para eso está el jarabe de azúcar. Y este... muy parecido. Tiene un toquecito, pero muy sutil, de melaza. Un poquito de melaza. Vamos a embotellarlo. Lo podéis dejar en estas jarritas si queréis. Lo mejor es que lo embotelléis. Estas son muy cómodas. Mirad, estas las típicas de plástico. Son comodísimas. ¿Cuánto os dura esto? Lo podéis tener en la nevera. Yo sé, un mes. Si queréis que os dure más meses, entre un mes, a partir de un mes más, lo dejáis aquí, como está, en la cocina, donde os dé la gana, en este bote, sin meterlo en el frigorífico, en la nevera. ¿Sabéis por qué? Porque en la nevera, con el frío, se crea una película y se va cristalizando un poco. Luego lo tendríais que sacar, volver a calentarlo en el micro, donde sea. Y en cambio, si lo dejáis fuera, os puede durar. Hay gente que lo tiene hasta los 6 meses. Yo nunca lo he tenido tanto tiempo, pero dicen que dura hasta los 6 meses. Yo lo he tenido 3 meses o así, como mucho fuera. Entonces, ¿qué es el mejor consejo que os puedo dar? Pues que lo dejéis fuera. Y sobre todo, y lo más importante, es ser felices. ¡Chao!